Bien, pues un órgano musical es un conjunto de tubos que están fabricados en una forma determinada, ya sean cuadrados o circulares, y que están hechos de algún material específico. Por ejemplo, hay unos que son hechos de aleaciones como estaño plomo, otros son hechos de madera. Todo depende del sonido o de para qué va a ser utilizado ese tubo. Les comento, cada tubo representa, o más bien reproduce cada tubo una nota musical, y le pertenece a un sonido específico. Entonces, por ejemplo, este conjunto de tubos le pertenecen a una flauta, por así decir, flauta. Igual voy a tener otro conjunto de tubos similares que me van a reproducir un oboe o cualquier otro instrumento de viento, ¿no? Lo interesante aquí está en que, aparte de la forma de los tubos, la distancia de cada tubo, que es la que nos va a proporcionar una frecuencia, para que este tubo me genere un sonido específico, necesita aire. El aire se lo vamos a introducir al tubo con un cierto flujo y una cierta presión, y eso lo que va a hacer es que el aire me esté generando un sonido, una frecuencia determinada específica, que va a ser una nota musical de un instrumento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un órgano musical, yo puedo tener varios conjuntos de tubos que me representan varios instrumentos, como si fuera una orquesta. Entonces, puedo tener un órgano musical con 4200 tubos, que es el caso de la Catedral de Guadalajara, del órgano, y estos 4200 tubos me representan un conjunto de sonidos o de instrumentos, y cada uno con su propia frecuencia, ¿no? Bien, pues el aire que vamos a poner en cada uno de estos tubos tiene una cierta presión, como dijimos, y un cierto flujo, que es lo que me va a hacer que se genere ese sonido. Si yo varío esa presión, lo que voy a tener es un aumento o una disminución en cuanto al volumen de ese sonido. La frecuencia me la va a generar la forma de este tubo, la longitud propia del tubo. Eso me va a generar la frecuencia, que viene siendo la nota, el típico 440, ¿no? 440 Hz. Pero la presión de aire lo que hace es generarme ese volumen. Entonces, ese aire yo lo debo de tener almacenado en algún lado, y de ese lado, que comúnmente se le llama fuelle, un fuelle, este fuelle lo que va a hacer es proporcionarme el aire a cada uno de los tubos. Cuando yo presiono una tecla, tengo un teclado o un juego de teclados, lo regular son 2 teclados y es un pedal, y aquí lo interesante de nuevo es que cuando yo presiono una tecla, esta tecla de alguna forma va a hacer que el aire que yo contengo en este fuelle, que es como si fuera un pulmón de aire, un pulmón, una caja, lo que va a hacer es direccionarlo hacia la nota, hacia el tubo que yo estoy seleccionando con esta tecla. Sencillo. Si ahorita me pidieran hacer este ejemplo o fabricar esto, pues no hay tanto problema. Ponemos un PLC que me sense qué tecla se presionó, con unas tarjetas digitales de entradas digitales, donde estemos monitoreando todos los teclados, el pedal, y dependiendo de qué tecla presionamos, lo que vamos a hacer es mandar a activar una electroválvula, y lo que va a hacer esa electroválvula nos va a permitir que pase el aire hacia ese tubo. Bien, pues lo interesante empieza cuando estos órganos tienen más de 200 años y no había PLCs. Si tuviéramos un PLC, para activar estas electroválvulas, como saben, necesitaría 4200 salidas digitales para poder activar cada una de esas teclas, de esas notas, de estos tubos, de estos sonidos, y necesitaría entradas para los teclados, como quedamos, ¿no? Para esta área de acá.
Bien, un PLC de este tamaño, con sus fuentes de alimentación, su control de aire y todo, nos harían un gabinete de control grande para 4200 salidas, y necesitaríamos 4200 electroválvulas, cada una nos controla un tubo, como quedamos. Imagínense esto, aparte del control cada uno de estos tubos necesitaría una manguera que irían hacia la fuente del aire. Parece sencillo, entretenido, pero se puede hacer. Imagínense el cableado que llevaría cada una de las electroválvulas, 4200 cables dobles, y aparte las mangueras hacia la toma del aire. Se complica y se pone interesante, les decía, cuando esto tiene más de 200 años y no tenemos PLCs y no tenemos mangueras y no tenemos electroválvulas como las actuales, y está funcionando esto. ¿Cómo le hacían? Bien, pues en ese tiempo los italianos, que eran junto con los franceses, uno que otro español, alemán, los que empezaron con este tipo de instrumentos, hicieron toda una mecánica en donde el fuelle es como un acordeón, un fuelle mecánico, es el que nos genera o nos almacena el aire y nos mantiene una cierta presión, todo esto mecánicamente, con unos sobrepesos, y nos hace que este aire, por medio de unas cajas de maderas que le llaman secretos, los cuales, a ver si se nota un poco mejor acá, eran unos bloques de madera y se perforaban, se hacían orificios horizontalmente y verticalmente, y sobre estas perforaciones se colocaban los tubos. Entonces el aire lo llevamos por este medio y nada más teníamos una electroválvula que nos permitía mandar aire en todo este ducto dentro del bloque de madera, y aquí ya se generaba este sonido. ¿Por qué hacerlo de esta forma? Si yo lo hago así, esta frecuencia que me está generando una nota X a una cierta presión, yo voy a escuchar ese instrumento, pero yo puedo presionar 2 o 3 teclas al mismo tiempo y el pedal, y eso va a hacer que se generen sonidos de diferentes instrumentos o del mismo instrumento, ya sea una flauta, ya sea un oboe, un clarinete, cualquier instrumento de aire que tengamos, y nos va a estar generando sonidos al mismo tiempo de diferentes notas. Porque así, el oído humano, explicado muy a grosso modo, lo que tenemos dentro del oído, si es como un caracol, es esto, algo así, dentro viene el tímpano, viene el martillo y todo esto, ¿no? Pero si yo tomo esta parte y lo pudiera explicar, lo estiraría, digamos, la membrana auditiva, y pudiera decir que es algo así, algo grueso de un lado y que tiene algo delgado. ¿Qué pasa con esto? Esto es una membrana exagerada, ¿no? Es como si fuera una hoja de papel, pero muy exagerada. Lo que nos permite aquí es que cuando una frecuencia de un sonido, en este caso, pues que es lo que estamos generando, si yo tengo una frecuencia incide sobre mi oído, yo la voy a captar con esta parte. Si esta frecuencia muy aguda incidiera de este lado, no la alcanzo a captar, la capto con esta parte, y de este lado puedo captar frecuencias más graves o más agudas, o menos agudas o menos graves, y todo esto al mismo tiempo, ¿no? Esto lo que hace es, me permite mi oído estar escuchando sonidos de diferentes instrumentos, o en este caso ustedes me están escuchando a mí y están escuchando que alguien, que sonó el celular y que tocó la puerta X persona, o que el perro está ladrando. Todos esos sonidos los estamos captando al mismo tiempo, y eso es con un oído. Imagínense que estamos con los dos y estamos captando frecuencias en cada uno de diferentes tonalidades. Entonces esto, aparte de ser estereofónico, captamos varios sonidos al mismo tiempo. Eso es lo interesante de esto. Y este instrumento, quien nos lo está generando, estos sonidos, es un órgano musical. Por eso es que tenemos esto. Para poder llegar a esta parte, estamos hablando que el fuelle está hecho
con determinadas medidas, con determinados materiales, como son pieles, como eran maderas, que nada más había en ese tiempo, cierto tipo de maderas procesadas de cierta forma para evitar porosidades, igual que la piel. Hay pieles más porosas que otras, hay pieles más rígidas que otras, y dependiendo de lo que necesitábamos, era el tipo de piel que se utilizaban. Todo era con materiales de la época, ¿no? Entonces lo interesante es poder recibir estos sonidos de cada uno de los instrumentos al mismo tiempo. Eso no lo hace un instrumento electrónico, ya que es nada más una bocina la que nos está reproduciendo una cantidad de sonidos mezclados, no independientes. Espero haber sido claro. Este mismo principio de estar alimentando todos los tubos con aire al mismo tiempo o en diferentes eventos nos pudiera servir para poder generar un respirador mecánico. Porque imagínense, en lugar de poner tubos, ponemos personas, muy a grosso modo, ¿no? La cantidad de aire que necesita este tubo o este tubo de acá, cada uno tiene una cantidad, un flujo de aire y una presión determinada. No es lo mismo un tubo pequeño que me genera una flauta a un tubo grande para un oboe. Cada uno tiene una cantidad de aire, un flujo y una presión específica. Lo mismo con las personas. No es lo mismo un niño a una persona mayor o adulta. Entonces el flujo de aire es constante, la presión es constante, aunque es variable en cada uno, pero aquí lo que tenemos es un fuelle que nos está alimentando 4200 tubos, o pongámoslo así, 4200 personas con un solo fuelle. ¿Por qué pensar en ventiladores mecánicos, que ahorita es lo que más se está necesitando, como saben, por la pandemia? Pero yo veo que todo el mundo está haciendo ventiladores individuales. Entonces esto con su pantalla, su control, todo lo que necesita, ¿no? Pero esto incrementa el tiempo de manufactura, el tiempo de ensamble, el número de piezas, la cantidad de partes, el costo, todo esto se incrementa. ¿Por qué no pensar mejor en un solo módulo de almacenamiento de aire en donde yo pueda conectar 20, 50, 100 personas, y a la salida de cada uno de estos sí poner una etapa de control? Esta tarjeta de control es la que me va a estar monitoreando el flujo, la presión de aire, la cantidad de oxígeno, si quiero mezclar oxígeno, el retorno que yo tengo. Si mi paciente está inhalando, entonces yo abro una electroválvula y hago que el aire pase. En este caso es, en lugar de presionar una tecla como lo hacíamos acá, el punto es cuando el paciente inhala, en este modo, mandarle el aire, como si fuera el sonido que mandábamos a los tubos. En este caso le vamos a mandar aire al paciente, y cuando deja de inhalar o empieza a exhalar, simplemente quitamos ese aire, ese flujo, como en el caso de los tubos, soltamos la tecla y ya no se genera ese sonido. El sonido es constante, igual que aquí el aire. Esa sería una forma, pero tenemos un almacenamiento de aire común, bajamos costos y lo único necesitaremos una tarjeta de control para cada una de las personas. Esto es más económico, una sola tarjeta. Ahora, para poder configurar estas tarjetas, todo el mundo le está poniendo un display, y ese display me controla cada tarjeta. ¿Por qué hacer esto? Esto me incrementa costos. Tiene una fuente de alimentación cada equipo, un display, un teclado. Esto incrementa costos y tiempos y manufactura y todo esto. Porque si tenemos redes inalámbricas con los protocolos estándar, certificados y todo esto, y hay módulos de comunicación, ¿por qué no mejor poner una pantalla desde la cual con una app yo pueda monitorear remotamente estos módulos? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo dar de alta paciente número 1, paciente número 2, y estar monitoreando en una pantalla general sus signos vitales en cualquiera. Puedo generar alarmas, puedo generar gráficas de control, puedo modificar parámetros. Todo esto lo pudiera hacer vía remota, sin que el médico tenga acceso físico a esta parte. Yo lo puedo monitorear vía remota a través de un cristal, a través de una sala de hospital, cualquier cosa, ¿no? Es un cristal o algo, pero yo estar monitoreando en todo el tiempo esto. Adicionalmente le podemos poner o podemos censar ritmo cardíaco,
corazoncito. Podemos censar temperatura también, podemos censar diferentes cosas, y esto es más rápido, más económico, más seguro que tener ventiladores por cada persona. En lo que ahorita se están fabricando 100 ventiladores en 15 días, con uno de estos tenemos para alimentar a 100 personas en una semana, sin problema. Pudiera Jalisco ser el principal o el primer estado a nivel mundial en tener cubierto con respiradores a toda su población, basándonos en el principio que comentamos al inicio, un órgano musical por el flujo y control de aire. Gracias.